When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de aplicación del teorema del cateto. En este caso no utilizaremos el teorema de la altura. Nos dice el problema que Antonio y Víctor tienen sus casas en la misma acera en una calle recta y todos los días van al polideportivo que forma un triángulo rectángulo con sus casas. Vamos a observar la figura para ver qué datos nos está dando el problema. El dato que nos da el problema es la distancia desde casa de Víctor al polideportivo, que son 7,5 kilómetros. La distancia entre las casas de Víctor y Antonio corresponde a la hipotenusa de nuestro triángulo, que será uno de los datos que tenemos que calcular, y para ello llamaremos a esta distancia. Como vemos, la proyección ortogonal de este cateto respecto a la hipotenusa es el dato también que nos están dando en el problema, que será 4,5 kilómetros. ¿Qué tenemos que calcular? Además de la distancia que separa ambas casas, que corresponde a la hipotenusa, tenemos que saber qué distancia hay desde casa de Antonio al polideportivo. Llamaremos a este cateto B. Por tanto, este cateto será C. Esta será su proyección ortogonal y la proyección ortogonal del cateto B respecto a la hipotenusa será M. Aplicando el teorema del cateto, que sabemos que es C al cuadrado igual al producto de su proyección ortogonal por la hipotenusa, podremos obtener qué longitud tiene esta hipotenusa. Sustituimos por los datos que conocemos y tendremos que c cuadrado, que será 7,5 al cuadrado, será igual a su proyección ortogonal, que medía 4,5 por la hipotenusa. Despejando en esta expresión, obtendremos que la hipotenusa será igual a 7,5 al cuadrado, que nos dará 56,25 partido por 4,5, que nos da una distancia de 12,5 kilómetros. Ya conocemos qué distancia hay de casa de Antonio a casa de Víctor. Nos faltará calcular la distancia entre casa de Antonio y el polideportivo. Para ello podremos volver a aplicar el teorema del cateto, pero antes deberemos conocer la proyección ortogonal del cateto B respecto a la hipotenusa. Como sabemos que la hipotenusa es igual a la suma de ambas proyecciones ortogonales, tendremos, sustituyendo, que 12,5 será igual a m más la longitud de n, que era 4,5. Despejando, tendremos que m será 12,5 menos 4,5, que nos da 8 kilómetros. Ya tenemos la proyección ortogonal y para obtener la distancia que está y para obtener a qué distancia está la casa de Antonio del polideportivo, utilizaremos nuevamente el teorema del cateto. En este caso emplearemos que b cuadrado será igual a su proyección ortogonal, que en este caso es m, por la hipotenusa. Por tanto, b cuadrado será igual a m, que nos daba 8 kilómetros, por la hipotenusa, que era 12,5, y el producto nos dará 100, con lo que
la distancia que hay de la casa de Antonio al polideportivo será la raíz de 100, que nos da 10 kilómetros.